Saludos a todos, muy buen Nika Nash. Bueno, aquí y ahora estamos en este programa especial por la fecha importante del Fuego Nuevo, 19 de noviembre, día 6 Mono, Chicoace Ozomatl. Ten paciencia, aprovecha las oportunidades, responsabilízate, cuida tu salud física y estamos en estos momentos con Miguel, Vicente y Frank. Saludos, ¿cómo están? Saludos bien por acá. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, gracias. Un abrazo, saludos. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar con este maratón. Van a haber distintas pláticas informales. Así brevemente se va a hablar justamente sobre el significado del Fuego Nuevo, también cómo el evento que tuvo Anabel ayer, nos va a entrar para explicarnos. También, si se puede, tendremos un enlace con Omey, que anda allá en Cuautla, haciendo una celebración. También, Lili Olinteot está haciendo en estos momentos una reunión. Va a entrar, quiere, igual, hacernos una charla breve, sobre justo unos textos que por ahí en las clases que está tomando con Miguel, se está leyendo sobre, estas traducciones que has hecho, Frank, sobre los hijos. Ya nos contará, un poco igual. Van a ser charlas, breves y bueno, pues vamos a iniciar con una relatoría justamente de cómo, inició esta celebración en tiempos modernos. Sí, Frank. Oye, una pregunta antes y una observación. Entiendo que esto es un maratón hasta las 12 de la noche. Sí, exacto. Bien, antes de esa hora, un rato antes, Mónica ofrece una meditación de... Acuérdate que el rito del Fuego Nuevo era para desapegarse y ofrendar cosas a las llamas y también para trazar proyectos para el siguiente año, proponerse cosas. Así que por un lado, tirar cosas, por otro lado, adquirir cosas. Entonces, ella propone una meditación al respecto, pero esa ya pega más bien hacia el final. Al final, exacto, sí, como en años pasados, ¿no? Así es. Que bueno, pues han quedado perfecto, ¿no? Cuando Sí, ya hace la intervención, nos saca del modo en el sí, que estamos, le da un nos sentido. mete, exacto, en el modo ya de meditación, ya tranquilo, cayendo en la mente. Para eso es excelente, Mónica, y bueno, pues la tendremos más adelante también. Pues verán aquí que se comienzan a conectar también. Y bueno, pues también mandarles saludos que ya están mandando por allá en el chat. Entonces, gracias por estar acá con nosotros y pues vamos a iniciar con esta breve relatoría, de Fuego Nuevo con Vicente. Gracias, saludos, Chignahui, saludos a Miguel, a Frank y a Toltecas quienes se conectan. Hoy siendo 16 Mono, Chicoace Ozomatl, dado el consejo tolteca, ¿no? Para recapitular, ten paciencia, aprovecha las oportunidades, responsabilízate y cuida tu salud física. Es, yo creo, muy importante en este sentido, concientizarnos de lo que implica hoy el Fuego Nuevo y también en este aspecto. Voy a compartirles unas imágenes de lo que ha sido a lo largo del tiempo esta conmemoración. Y recordar, ¿no? Ustedes pueden seguir, ahora sí, por estas circunstancias de la tecnología, ¿no? Si las condiciones climáticas se los permiten, asomarse que esté despejado, justamente mirando hacia el cenit, a la parte más alta del cielo, pueden ubicar por ahí las cabrillas o las Pléyades Tianquistli, ¿no? Conocidas. Y si está nublado o hace mucho frío, cualquier circunstancia, pueden seguirlo a través de esta página que se llama Stellarium, que hemos seguido también desde hace muchos años atrás. Y pues bueno, ahí Chignahui por ahí se lo encontró hace más de unos 12 años, y entonces Stellarium, le dan clic, y de aquí pues, todavía inclusive ven la interfaz, es de ya añeja y remota, pero tiene una aplicación bastante buena, Stellarium Web.
Y en ella nosotros pues podemos al activar con un clic, podemos identificar, está orientada hacia el norte y podemos utilizar pues, la interfaz que tiene justamente esta página que es muy buena, ¿no? Para ubicar las constelaciones. Podemos también ya el arte, ¿no? Aplicado, según la visión occidental, también con el entorno, quitando la atmósfera, también quitando el horizonte y utilizando también este tipo de retículas, ¿no? Que en astronomía, pues, se utilizan, ¿no? Estas las azimut, acá se encuentran la línea ecuatorial, acá los objetos profundos, voy a quitar algunos de estos para apreciar justamente estas retículas, ¿no? Y también, pues, estos elementos, aquí visión nocturna, entonces, es bastante práctica y en tiempo real, pues, nos permite identificar, en este caso, pues, a los objetos, ¿no? Celestes. Ahí vemos que ya una vez aparece Pléyades, si no la pueden ubicar, si no la conocen, siendo hoy 19 de noviembre a las 20:15 horas, las Pléyades se encuentran aquí, en esta altura, están hacia el este, ¿no? Entonces, por ahí si hay oportunidad, pues podrían seguirlas. Acá vemos también se encuentra este planeta Urano, y pues estas son las Pléyades, ¿no? Las Tianquistlis que tienen todo este cúmulo de estrellas. Entonces, pues lo vamos a ir siguiendo para que, pues bueno, voy a tomar ahí unas capturas, en este caso, para ver cómo van elevándose hacia, pues, la parte más alta, ¿no? No va a llegar hasta, en este caso, ¿no? Si ponemos el azimut, el cenit está allá arriba, donde se hace la cruz, va a llegar, por a esta altura, más o menos, pero ustedes podrán verlo a partir de esta dinámica, ¿no? Entonces, pues, aprovecho, siendo las 8:16, 20:16, le tomo una captura y pues bueno, la invitación, ¿no? A que lo puedan seguir y pues si quieren conocer más de astronomía, también ya más al rato les daremos unas recomendaciones, ¿vale? Entonces, pues adelante, Miguel. Sí, solamente señalar, ahí en la imagen nos indica que está a 30 grados, a 31 grados de altura. Y bueno, para tener una noción de hasta qué punto llegaría, el cenit está a 90 grados. Entonces, esas líneas están marcando la altura. Y bueno, a esta hora que son las 8:17, tiene esos 32 grados que marca en la imagen. Sí, muchas gracias. Y pues bueno, ya para darle causa y justamente a que Miguel pues, nos pueda comentar esta otra dimensión y la presentación de Frank en este primer bloque, pues compartirles brevemente de este movimiento tolteca cuál ha sido esta dinámica, ¿no? Desde el año 2011 creamos esta página del Fuego Nuevo, en la cual justamente vimos la forma en esa época de conectar a toltecas de diversas partes del mundo, ¿no? Entonces, surgió también esta iniciativa de hacer un encendido en Cerro de la Estrella. Esto en redes, ¿no? Para dar como una referencia, puesto que en el año 2007, ahorita conforme avancemos en el tiempo, vamos a compartirles unas imágenes. En el año 2007 se conmemoraban 500 años, ¿no? Del último encendido de Fuego Nuevo que se realizó todavía con estos cargadores, ahora pues han cambiado, ¿no? Con este ajuste, pero había intención de hacer justamente una conmemoración de Fuego Nuevo en el Cerro de la Estrella. Entonces, pues por circunstancias climáticas, por circunstancias también del entorno, este sitio, pues
a medianoche, pues es complicado el acceso, es un parque y está cerrado, entonces se tuvo que hacer unas gestiones para llegar justamente, en este caso, a este sitio. Si no lo conocen, es el Museo del Fuego Nuevo, se encuentra en la base del Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa, y aquí, pues bueno, se realizaron diversas actividades conmemorativas para estos 500 años, ¿no? Hablamos del año 2007, ¿no? 1507 al año 2007, cuando se dio esta dinámica. Entonces, sí es algo a tener en cuenta, ¿no? Total, para avanzar en este proceso, pues la logística en ese año se complicó, ¿no? Entonces, tuvimos que llegar justamente hasta la cima de la pirámide, de lo que es el Cerro de la Estrella, Iztapalapa, Cerro de la Estrella, en lo que se conoce como Huizachtepetl, o también el llamado Cerro de la Estrella, ¿no? Entonces, en este sitio, pues se encuentra justamente en la cumbre de este denominado Cerro de la Estrella. Si ustedes lo conocen, tiene una vista imponente y justamente implica en este caso, pues un observatorio que permite tanto observar la cuenca, en este caso del Valle de México, pero también en este sentido, pues un excelente pues mirador, ¿no? Entonces en esta plaza era donde hay imágenes que probablemente habrán visto en códices que implican en este caso pues, la recreación de este espacio, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente imagen, que pues nos muestra en este sentido una escena que se representó justamente en el Códice Borbónico, ¿no? La página 34, donde aparece una recreación de este santuario. En la aquí está Huizachtepetl, en este caso vemos el topónimo, una montaña, y vemos también algo que es el Huizache y ahora sí, el encendido, ¿no? Acá dedicado a Huitzilopochtli, año 2 caña. Esto ya también ya será parte de la explicación, pero pues bueno, esto fue el encendido de 1507, año 2007 se intenta pues hacer ahora sí con pues más que nada ese impulso, ¿no? Por estas circunstancias. Fuimos ahí con otros grupos, ahorita les mostramos las imágenes, pero a partir de ahí vimos la complicado que era justamente subirse a una montaña y pues bueno, para encender un fuego, pues se implica mucha responsabilidad. No hemos visto incendios forestales y pues bueno, la integridad, dadas las circunstancias de seguridad y demás, pues impiden en este caso para mucha gente hacer presencia en este tipo de conmemoraciones, más que nada también de sentido de que como hay muchos grupos, ¿no? Que luego se manifiestan, pues eso se hace todo un show y pues se pierde como el sentido, ¿no? Entonces, por eso fue que brevemente arrancamos con estas transmisiones, con estos encendidos virtuales, y creamos esta página, y esto nos permitió, la página se llama Fuego Nuevo, así como tal, y pues en ella, a grandes rasgos, fuimos compartiendo desde, pues bueno, las imágenes, ¿no? También ven desde el año 2012, en este caso, pues con información que explicaba el contexto, ¿no? De lo que representaba el Fuego Nuevo. Realizamos también varias transmisiones en aquellas épocas, pues era más complicado. Estamos hablando de unos 13 años ya, pero eso implicó que pues se pudiera hacer un ejercicio pues bastante interesante, en el cual pues comenzamos a difundir, ¿no? Gracias a las clases de Frank, todavía hay en Amores, la colonia del Valle, en el CACM, con Antonio Gómez, a quien le mandamos un abrazo, y pues ven, esto se dio en el año 2012, entonces también ahí queríamos ver si íbamos a hacer del Tepeyac hace unos días, y no es que horas, hubo un incendio por allá, entonces
tuvimos que cancelar presencialmente, ya estábamos viendo como las indicaciones y demás, pero pues eso se complicó y pues vimos que lo primordial, más que hacer una fogata en una cima de una montaña y ver las pléyades y cantar y bailar, pues era comprender la dimensión simbólica, ¿no? De este sitio y cómo las montañas sagradas pues también juegan un factor importante, ¿no? Pero más allá de las montañas o de los templos, sitios, zonas arqueológicas, lo importante es conocer justamente la implicación de lo que es el fuego nuevo, ¿no? Que va más allá de los rituales, a ser una llave muy importante en el calendario tolteca, ¿no? En esta dimensión. Y pues bueno, a partir de aquí, con el paso del tiempo, fue justamente avanzando pues la dinámica. Aquí hay algunas imágenes que bueno, compartimos, ¿no? También esta iniciativa de encender una vela o una fogata, y mis compañeros de tiempo atrás, pues hicieron el registro de encendido con sus familias, ¿no? Tanto en Ciudad de México, otras partes de Anáhuac, y más allá de esas fronteras. Hubo compañeros, compañeras que hicieron sus encendidos en otras regiones tan distantes, creo que hasta allá en zonas tan alejadas, cruzando el Atlántico, cruzando el Pacífico, y pues bueno, nos hicieron también esta invitación, por ejemplo, ¿no? Acá las compañeras que estaban, creo que en Islas Canarias, no sé dónde, y pues fue bastante interesante, ¿no? Y pues bueno, y ahí fuimos con estas dinámicas, entonces inclusive eran Ustream, ¿no? De otras de las plataformas. Entonces, pues es a grandes rasgos lo que quería compartirles, comentarles. Siguieron las clases en Amores, y ahora sí se hicieron en este caso en el canal Toltecayo, donde habían identificado, y pues ahora en este sentido también ya viéndonos en este caso hacia la página de Iglesia Tolteca desde el año 2018, comenzó también esta labor, ¿no? De difusión de lo que es este encendido del fuego nuevo, y también pues nos compartieron diversos encendidos y diversos esfuerzos que se realizaron a lo largo del tiempo. Pues aquí arrancamos brevemente, ¿no? En este sentido, ven desde el año 2018, ¿no? También, varios compañeros, que pues en algún momento llegamos a coincidir, con ellos, pues nos han compartido a lo largo del tiempo, pues sus experiencias, de sus encendidos, pero primordialmente el movimiento tolteca hemos ido justamente en esta dinámica de pues conocer la raíz de este fenómeno. Aquí vemos también algunos eventos, ¿no? Que se dieron en ese año 2018 cuando surge la página de Facebook de la Iglesia Tolteca. Y pues bueno, aquí importante en ese sentido, también creo que hicimos ayer un encendido en Amores, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, pues de aquí he venido esta dinámica de difusión con el paso del tiempo. Y pues bueno, le mandamos un abrazo hasta al Mitla, ¿no? También compañero Jesús Fabián, ¿no? Que estaba pues en esta dinámica de hacer encendidos y demás, que pues partió en este año, ¿no? Pues ahora sí, todos tenemos un paso en esta tierra, y pues tenía esa iniciativa, ¿no? De hacer un encendido conmemorativo posteriormente. Entonces, era algo así seleccionado, por ejemplo, con los hermanos mayas, se llama Chicabán, ¿no? En las fuentes hay referencias a él, pero los mayas cruzó, por ejemplo, las comunidades contemporáneas, pues lo han perdido, ¿no? En ese sentido, no se realiza la celebración como tal. Y pues bueno, acá se ha mantenido como esta iniciativa, y pues también a lo largo del tiempo esta dinámica, ¿no? De informar, de compartir las fuentes, y que el fuego nuevo es un elemento fundamental en la cosmovisión anahuaca, y que tiene relación con el calendario, con la cosmovisión, con la teología. Es un elemento que nos permite hacer esta conexión, ¿no? Con nuestras raíces, pero también es origen, es destino, y es de lo que vamos a ver aquí a lo largo de de este maratón que inicia. Así que pues si actualizo por acá, en este caso, las
las Pléyades. Recuerden, Stellarium es como tal, pues van justamente ya ahí elevándose las Pléyades, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo. Así que, pues bueno, esto era una eh, descripción, ¿no? De lo que ha sido la conmemoración del año del Fuego Nuevo a lo largo de estos años. De hecho, desde el año 2005 me parece, ¿no? Que es cuando con las clases comenzamos a conocer esto hace ya 20 años y pues nos ha tocado ver de todo, ¿no? Cosas, pues muy buenas, interesantes dinámicas, charlas, clases, de todo, pero lo importante en este caso, el Fuego Nuevo nos invita a renovarnos, a recapitular, ahora sí, como en los gráficos que compartíamos, ¿no? Acá en este caso, en el Fuego Nuevo y de la IT, en este sentido, lo importante en este caso es la renovación, si quitarnos de la mente y pues bueno, actuar en consecuencia para despejarnos, ¿no? De todos estos temores, vicios, inseguridades, de estos eh, dogmas, de todo aquello que nos impide avanzar y continuar en este camino, ¿no? Así que muchas gracias. Igual si tienen algún comentario para continuar con Miguel y Frank mientras siguen conectando, Chignahui, haciendo pues ahora sí más de 20 años, ¿no? Que nos ha tocado conocer y explorar en este caso esta dinámica. Se pasaba muy rápido el tiempo. Sí, exacto. Sí, sí, pero bueno, recordando justo esa clase, ¿no? Donde estábamos allí en Amores, era el 2006. Nos empezabas a hablar sobre calendario, Frank, y justo Sí. esta parte del Fuego Nuevo. Recuerdo muy bien cómo en ese momento Gabriela Gómez Junco pues, tomó la iniciativa, ¿no? Y dice, ¿por qué no lo celebramos si ya va a ser la fecha? Se aproximaba. Entonces, bueno, y por la logística, ya estaba muy cerca, tuvimos que esperar el 2007, donde ya ahí entró Gerardo Sandoval, para hacer las gestiones para subir allá al cerro. También me he encontrado en estos tiempos que, bueno, normalmente hay ya hasta noticias de gobiernos locales de Iztapalapa donde dicen que se celebraba en los 70s, algo así. Obviamente están mintiendo. Pero también recordaba justamente en el 2008 cuando ya llegaron al segundo Fuego Nuevo, que igual subimos ahí, diciendo que no se había perdido nunca, que siempre lo celebraban cuando pues, años antes pues, ni les pasaba por la cabeza ni sabían los motivos, ¿no? Aún hoy todavía he visto que hay distintas fechas, ¿no? Donde ponen el Fuego Nuevo, y bueno, hay que ir a las fuentes para revisarlo, ¿no? Pero bueno, por ahí si ven ese tipo de noticias que se hacían desde tales años, pues es falso. Ahí sí, la verdad, pues, ni lo conocían ni lo conocíamos, pues, ya hasta que tuvimos esa fortuna de empezar a estudiar, ¿no? Bueno, importante, ¿no? Poder estudiar para darnos cuenta justamente de estos elementos, ¿no? Tan importantes que describen la cultura. Entonces, Chignahui, déjame sí, sí, puntualizar algo, porfa. sí, sí, sí. Fíjate que ocasionalmente, desde hace 50 años, ocasionalmente se trataban de celebrar fuegos nuevos. Lo hizo, por ejemplo, la continua tradición tezcatlipoca de Hecateo Cuauhtémoc. Y algún que otro grupo, gente de la tradición neomexica y demás. Lo que pasa es que no estaban asociados a la fecha. Exacto. Era simplemente, bueno, pues un fuego nuevo, celebrar un fuego nuevo, vamos a hacerlo cuando nos parezca. Es decir, no se había recuperado el tema de la fecha, pero el interés de celebrarlo sí existía. Y yo no descarto que alguna que otra vez lo hayan celebrado incluso en Iztapalapa, finalmente en un lugar bien conocido, ¿no? Lo que pasa es que la fecha ya le dio precisión y le dio sentido. Es decir, si incorporas la fecha astronómica correcta, también te alineas con las fechas
calendáricas en que se celebraban y que se siguen celebrando los Juegos Nuevos, porque tienen fechas precisas, no es accidentalmente. Claro, si no aceptas la interpretación calendárica de la ecuación de Tenochtitlan y la cuenta unificada, pues la fecha te queda flotando de todas maneras, aunque te ajustes al cielo, ¿no? Así que es una cuestión combinada, por un lado el cielo, por el otro lado el calendario. Si todo eso coincide, estás haciendo bien la ceremonia. Si alguno de esos factores no te coincide, estás forzándola, así de simple. Pero que intentaban hacerlo, sin duda. Ahora, ya a partir del 2007 se hizo de forma sistemática. En el 2006 ya estábamos platicando de eso ya en Amores algunas personas. Quiero recalcar el modo como se sumó Gerardo Sandoval a esto, que supongo que también en este momento esté celebrando, porque ellos celebran cada año, por insistencia de Gerardo Sandoval, que notó que es una ceremonia que hace falta. También quiero decir que al principio no quisieron llamarle fuego nuevo, le querían llamar fuego sagrado. Hace ya 20 años, en ese momento estaba plena euforia la nueva era, que estaba desplazando los temas anahuacas. Entonces los señores los varones de la tradición neomexica, pues parece que no se sentían cómodos con la idea de un fuego nuevo y le empezaron a llamar fuego sagrado para quedar bien con tonterías, ¿no? Nosotros lo hicimos siempre con el nombre que lleva, fuego nuevo, punto. Yancuitlachinoli, encendido nuevo, así como se llamaba. Y pues lo que queremos es rescatar una tradición anahuaca, no quedar bien con ideas nuevas eran. Esto debo decirlo, porque una vez que la institución fragua y empieza a hacerse en la fecha correcta y empieza a crecer, resulta que todo el mundo lo hacía así. No, no es así, hay una historia por detrás. Por otro lado, en este momento todavía se escogen diversas fechas. Sin embargo, cada vez queda más claro y entiende mejor la gente que el fuego se hacía con las Pléyades. No es una fecha arbitraria. Y esto tiene una gran razón. A veces al rato podemos hablar de eso. Esto tiene un tremendo motivo. Sin ese motivo se desaparece la ceremonia. Es decir, no se trata solo de encender un fuego, sino de qué tanto significa esa ofrenda. En fin, en un ratito les platicaré un poco más de esto, si quieren. Sí, sí, y hay algo que comentaste, o sea, por eso nos damos cuenta que, o sea, no lo hacían de manera sistemática cada año, porque, o sea, los que llegaron, por ejemplo, en ese 2008, decían que lo hacían cada año esa misma fecha, pero pues, obviamente, si fuera así, pues entonces nos hubieran dicho que cambiaban de fecha, ¿no? Porque se van corriendo un día cada 71 años, las Pléyades. Entonces, o usaban bien el calendario, pero curiosamente no aceptan la ecuación de Tenochtitlan y obviamente, como bien lo comentabas, Frank, no lo asociaban con las Pléyades. Entonces, por eso nos dimos cuenta, o sea, de que o sea, ya querían ahí treparse a ese intento y bueno, pues está bien que lo puedas adaptar, pero bueno, hay que ser claros y pues, también sinceros, ¿no? Pues, también no tratar de manipular las cosas y bueno, pues eso con independencia de que después de la invasión, pues, todavía hubiera grupos antes de la independencia que lo llegaran a hacer, y pues, que no quedaron registros, ya asociada a esta ceremonia con las Pléyades, pero bueno, pues decidimos, hacer, aunque nos ha gustado tener reuniones físicas, pues es impresionante cómo podemos estar reunidos a través de estos medios desde distintos puntos. En estos momentos, nosotros que estamos aquí, Miguel, Frank, Vicente, y yo estamos en distintos puntos de la ciudad, del país, y bueno, pues también aquí, en la transmisión, ¿no? Aquí brevemente están ahí en Argentina con Isabel, Arturo Castillo, en San Pancho, Nayarit, también están ahí en Guatemala, en Huixtlitlacatl, desde El Cajón, California. Entonces, justamente por eso nos reunimos ahí en Cuautitlán Izcalli, Paco, Cuautitlán,
también desde Cuicuilco, Edgar Jiménez, antes llamado Tlapalan, desde Pachuca, Saúl GC, también saludos, desde Guanajuato, Omar André Estrada Mendoza, desde Tulancingo, Alejandro Olvera Herrera, también desde Nesa, tenemos a Patricia Zúñiga, Nezahualcóyotl. Entonces, es importante que podamos reunirnos, si bien no físicamente estamos reunidos acá, justamente para tener pues, esta celebración. Miguel, tú estás ahí en Morelia, entonces Así es. y pues, bueno, por eso podemos pues, también últimamente pues, dando estas clases que pues, también se van juntando personas, ¿no? De distintos lugares, a tomar las clases que estás dando. Sí, y de distintas disciplinas. Hay mucho que aprender unos de otros. Eh, Afortunadamente, cada quien tiene un campo al que le presta su atención y en el cual invierte su energía y ello nos ayuda a complementarlos. Observaba en la imagen que ya va en la altura de 34 grados, cómo va subiendo, ¿no? Conforme pasa el tiempo. A mí lo que me impresiona de esta ceremonia es, bueno, disculpen si lo comparo con ceremonias actuales, pero hay una noche en la que los mexicanos se reúnen a gritar gritos de viva. La multitud se reúne y da estos gritos. En esta ceremonia mexicana se refrendan valores, personajes históricos y principios. Bueno, entonces esta ceremonia anahuaca ocupaba esa función. Eh, a través de estos días de desapego, este periodo de tiempo anterior al fuego nuevo y el hecho de que fueran tan evidentes en el cielo, se aprovechaba la oportunidad para que la población en general, bueno, eh, se concentrara y repensara todo su sistema de valores, de principios, y pienso que eso es lo más importante de esta fiesta. Cada vez noto más interés y, bueno, en cuestiones calendáricas, también me doy cuenta que hay mucho que trabajar y me da gusto que compañeros estén estudiando. Exacto, sí, es muy importante justamente pues, estudiar para que no nos manipulen, ¿no? Y tampoco se les invente cosas, ¿no? Pues, es más fácil inventar y pues, armar cualquier cosa que ponerse a estudiar, aprender, por ejemplo, náhuatl o maya o cualquier otra lengua donde venga esta información de toltequidad y pues, es importante, ¿no? Para justamente tener esos parámetros para saber eh, qué es real y qué es objeto de manipulación, ya sea aunque lo quieran usar para bien o para mal, pero siempre tener las cosas ahí claras, ¿no, Vicente? Sí, gracias. Yo quisiera aprovechar ahorita para generar ya esta dinámica en lo que nos inicia Franco en su presentación y ya darle pie también a Miguel, ¿no? Me gustaría preguntarles, ¿cómo fue la primera vez, cuál es su primer recuerdo, lo que entendían de Fuego Nuevo? Porque yo creo que es algo interesante, ¿no? Que puede darnos como pauta, ¿no? En este caso, yo me acuerdo por ejemplo, en este caso, cuando escuché la palabra Fuego Nuevo, desde la primaria, ¿no? En la educación básica, ¿no? Que están ahí de preguntón, así en ese proceso. A mí lo que me hacía reminiscencia en este caso era, por ejemplo, como estas quemas que se realizaban en el campo
que con estos cortafuegos o algo así, ¿no? Pero no lo asociaba en nada, en este caso, a las culturas prehispánicas, ¿no? En ese sentido. Y fue ya justamente hasta el año 2005, cuando en las clases, en este caso, que nos daba Frank en la calle de Valladolid, ahí de la zona, ya ni me acuerdo qué colonia es Condesa, ¿no? Me parece, y empezamos a escuchar y ver las fuentes y demás, pues fue así como algo muy, muy sorprendente, ¿no? Pero digo, esa fue como la primera asociación que tuve del fuego nuevo. ¿Cuál fue la de ustedes? ¿Quién se anima? Chignahui, Miguel y algo que nos diga Frank, ¿no? Sí, gracias. Bueno, yo debo compartir con ustedes que pues llegué tarde a la fiesta, ¿no? Sinceramente, estos temas de Anáhuac me comenzaron a interesar aproximadamente hace un poco menos de 10 años. Eh, Anteriormente a eso, eh, llegué a tener periodos de mi vida en que me interesó la historia remota de México, pero los libros a los que accedí, sin duda eran voluminosos, tenían mucha información, pero ahora, en perspectiva, noto que los autores no generaban coherencia entre todos los sistemas de explicación de las diferentes cosas que conlleva el ser humano. Y bueno, entonces esos datos los leí, pero bueno, como que casi sin verlos. Menciones. Fue hasta, hará yo creo que 6 años o 7, cuando ya conociendo la calidad de la información que ustedes transmiten y comparten con nosotros, siempre tuve el ánimo de verificar, gracias al consejo de Frank. Él decía, a mí no me crean, vayan a las fuentes y corrobórenlo. Entonces empezó en mí esto de escuchar algo de quien fuera y inmediatamente ir a buscarlo. Y bueno, esto me comenzó a dar certeza y comenzó a formar en mí un orgullo por nuestras raíces vivas. Entonces, pues paso a pasito, simplemente tratar de entender la coherencia de los datos en tantas fuentes que quedan, es lo que me ha eh, inspirado a, a hacer con gusto este trabajo, simplemente de esclarecer para uno mismo la información, que no se pierda toda esta información tan valiosa y bueno, tratar de compartirla con las personas que vivimos. Siempre hay datos tan interesantes de cualquier cosa y bueno, en este caso yo comencé a sentir que era importante hablar de esto. Y bueno, eh, me siento muy contento de que podamos hablar de estos temas. Sí, gracias. Chignahui, ya para que pueda entrar Frank, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cómo asociaste ese fuego nuevo? ¿Qué te sonaba? ¿Qué pensabas? Sí, lo primero me hizo recordar una caricatura que veía de niño, que, bueno, y me hizo pensar cómo justamente a la mano no tenía, pues nada de acá, ¿no? Me hizo recordar esa caricatura se llamaba Guerreros Míticos, entonces ahí hablaban sobre Prometeo y cómo, sobre el fuego, entonces dije, pues podría ser algo similar a eso, pero visto desde acá, sí me causó, la novedad, ¿no? Porque, o sea, nunca, me había pasado por la cabeza que pudiera haber algo similar acá, y pues bueno, eso es lo que consumía de niño, ¿no? Muy, occidental, nos llegaban, ese tipo de cosas, y, me llamaba la atención porque era distinto, ¿no? Obviamente ya estaba pues buscando algo más, ¿no? Pero pues como no encontraba de acá, pues me iba a lo que encontraba, y supongo que también por eso mismo a los jóvenes de la actualidad pues, les interesa más aprender japonés por los cómics y los mangas que hay. Pues lo que tienen más a la mano, ¿no? Y bueno, pues por eso ahora ya viéndolo desde este punto de vista, pues pues
hay que procurar acercar más a los jóvenes también este tipo de, de tradiciones, ¿no? Bueno, de ceremonias, de legado, de ofrenda y bueno, pues con el sentido profundo que lleva, pues qué mejor que se pueda dar a conocer. Pero sí fue lo primero que llegué con esa asociación de que podría por fin conocer La algo dos dioses menores, referente Epimeteo. de acá. Ahí está, se escuchaba No el tiene audio. ninguna oportunidad Otra contra mi vez se visión. activó el audio y Las alegrías y las penas de... sí, bueno, interesante. Ya tiene mucho que no lo veo, ¿no? Ujú. Fíjate, Chinawi, que esto que mencionas deberíamos tratarlo en otro momento. Tampoco le puedes pedir a los niños que se interesen por sus raíces si no se les presentan de forma apropiada, es decir, atractiva, con sentido, eh, con coherencia cultural, sin prejuicios, sin este adoctrinamiento permanente neocolonial que dice que todo lo que viene de pasado de México y de América era caníbales, sacrificadores y punto. Por supuesto que a un niño no le puede interesar eso, ni puede sentir ninguna estima por antepasados que eran salvajes, caníbales, sacrificadores. En fin, estamos en un proceso colonial, en un proceso que exacerba y pinta de forma bonita de lo que viene de fuera, pero lo de adentro lo pone lo más feo posible justamente para inhibir el interés. A ver si en algún momento se acaba la memoria, se acaba la cultura. Eso es lo que quieren las academias. Quieren que la cultura sea una pieza de museo, en un salón allá donde van unas pocas gente a estudiarlo, pero de ninguna manera un alimento vivo, un motivo de identidad y de emoción en el corazón de la gente común y corriente, porque en algún momento los nativos de América recuperan su identidad profunda, van a empezar a preguntar cosas primero y después a reclamar cosas. Y ahí mismo naufragan los proyectos criollos, ¿no? Y los proyectos coloniales en general. Estamos todavía en un proceso de depuración colonial, falta quizá unos 50 años para que haya suficiente conciencia social como para poder examinar ciertas cosas y en fin, y para poder encontrar un respaldo entre la población. Por supuesto, después de 20, 30 años de inversión de los japoneses en su cultura y haciéndola de manera que se pudiera exportar, hombre, los niños encantados de la vida ven los mitos japoneses y se los aprenden y demás. Todo eso falta hacerlo acá y hacerlo bien y hacerlo sin ciertos defectos, sin ciertos vicios que ocurrieron en Japón en los años 60, porque entonces no se sabía trabajar con esto. Se trata de recuperar las raíces, no de banalizarlas, ni de convertirlas tampoco en folclore, mucho menos, ¿no? Ni de fantasear en exceso, porque, digamos, hay suficiente material, suficiente conocimiento en las raíces como para no tener que estar inventando demasiado. Una cosa es darle un desarrollo, ponerlo bonito, y otra cosa es de plano usar la raíz como simple nombre, como simple palabra y dedicarse a otras cosas. Eso yo lo estoy viendo ahora en los intentos de rescate. Lo voy a decir sin ánimo de dorar a nadie ni de afectar a nadie, pero me parece absurdo tener que importar héroes de los cómics norteamericanos para poder presentar las raíces de Anáhuac. No va por ahí. No va por ahí. Hay que trabajar, hay que esforzarse, tal como hicieron los creadores de Norteamérica, los de Japón, como están haciendo ahora los creadores de China y de la India. Cada pueblo jala para su cultura. Y si hay creadores con recursos y con inteligencia y con sensibilidad, van a producir buenas cosas. Eso lo mismo vale en Estados Unidos que en México. Sobre el tema que pregunta o plantea Vicente,
Yo me enteré de Fuego Nuevo, tendría yo unos 9 años, más o menos. Leí un librito de divulgación sobre Mesoamérica, bastante bueno. Muy bien escrito, muy ameno. Era una trilogía sobre diversos pueblos de América. Y eso fue lo que por primera vez me hizo pensar en Fuego Nuevo. Pero no le presté mayor atención. Después de eso ya lo estudié como una costumbre anahuaca, sí, sin entender realmente por qué lo celebraban. Y por supuesto, el estudio académico siempre te dice que se hacía cada 52 años. Entonces, bueno, cada 52, ahí se queda. Entonces, ya con el tiempo empecé a darme cuenta de que es necesario recuperar tradiciones valiosas, útiles, que sirvan para algo en la actualidad. Fuego Nuevo es una de ellas. Y también es necesario recuperar su sentido, tanto astronómico como simbólico, como incluso teológico que lo tenía. Y por otro lado, es necesario recuperar las formas anahuacas. Es decir, está bien innovar, pero si tú tienes una forma que ya son suficientes, que bastan, ¿para qué estás innovando? La innovación se vale, los neologismos se valen cuando no encuentras algo en la raíz que sea necesario decir. Pero si ya lo encuentras, ¿para qué estar importando? ¿Para qué estar haciendo mezclas sincréticas? Las formas anahuacas no son puristas, pero en lo que uno pueda apegarse a esas formas, tanto mejor, porque entonces se genera identidad. Que Fuego Nuevo es una forma anahuaca ideal. En todas partes de la tierra se celebran fuegos nuevos, pero en ningún lugar, en ninguna cultura que yo sepa, se celebra con el grado de intencionalidad científica, astronómica, pero también psicológica, que lo hicieron los anahuacas. Entonces vale la pena recuperar todo eso. Así fue como me enteré de la ceremonia y como empecé a interesarme por ella y por otras, hasta que finalmente esto fraguó en el 2006 en una conversación con Gabriela Gómez, y en el 2007 cuando Sandoval se animó a hacerlo ya masivo. Hasta en Asia celebraron ese fuego nuevo. En Katmandú creo que se encendió un fuego nuevo. Esto más o menos respondiendo a tu cuestión. Muy bien, pues, Sí. muchas gracias. Miguel, adelante. Sí, otro factor que impide la actualización de estas ceremonias es que se nos intente sugestionar con la creencia de que está muerta la toltequidad, de que no quedó nada. Personalmente, yo vivía pensando eso. Yo realmente pensaba que no había datos fidedignos y que era una cuestión que no valía la pena indagar porque pues no quedaba nada. Pero bueno, afortunadamente, si uno comienza a buscar, pues ya entramos en todo este panorama actual. Y qué bueno que estemos haciendo esto. Bueno, como ustedes saben, el fuego nuevo cumple con una función de marcador astronómico. Esto está vinculado intrínsecamente al calendario. Y bueno, el calendario tenía una estructura, el atado de años consta de 52 años. Entonces, el atado final de este periodo de tiempo cobraba mayor relevancia su celebración, así como la de los trecenios. Entonces, había escalas en la magnitud de la celebración. Las ceremonias anuales tenían un primer rango. Las ceremonias, imagino que de cuadrienio o de otros ciclos como el octienio, pero
haciendo mayor énfasis en los cuartos del atado, las de tresenio y finalmente las de los atados de 52 años cobraban mayor relevancia. En las fuentes de la información vamos a encontrar estas descripciones de este sacramento tolteca asociadas a los años 1 conejo principalmente y 2 caña. Ello responde a que el año 1 conejo es el último de los 52 años, mientras que su año siguiente, inmediato, el 2 caña, es el primer año del ciclo de 52 años. Es por ello que aparecen mayormente estos datos. Y bueno, invitarlos a asistir a los libros, a los códices y a mirarlo por ustedes mismos. Recientemente, revisando el códice Chimalpopoca, ahí hay varias menciones en esa crónica sobre cuándo se celebraban los fuegos nuevos y están claramente asociados al año 2 caña, 2 acatl, como dice ahí. Entonces, este marcador astronómico no es el único del que se sirve el calendario tolteca, pero es uno de los principales. El hecho de que esta constelación, este cúmulo de estrellas, sea notable a simple vista por el ojo del ser humano, alienta a verificarlo, a vivirlo. Y bueno, hay más marcadores astronómicos, pero este que se ve a simple vista cobra una especial relevancia. Lo que he notado en cuanto al estudio de la recurrencia de las fiestas del fuego nuevo es que se van sucediendo, es decir, conlleva una serie de tonales. Bueno, es algo que quizá ahondemos en otro momento. Simplemente quería mencionar la importancia y la relevancia en niveles de cada ciclo calendárico como una función para marcar astronómicamente este evento. Sí, oye, si me permites, quiero mencionar algo, fíjate que a lo mejor te salta en las investigaciones que estás haciendo. En realidad practicaban 2 fuegos nuevos al año. Uno era marcado por las Pléyades, que si quieren platicamos a ratito un poco más de por qué. Y el otro se celebraba 10 días antes que terminara el año. Tú te das cuenta que según pasa el tiempo, ambos eventos tienden a unirse. Llegará el momento que coincidan en el mismo día. Esto es un detalle a tener en cuenta porque sea histórica o no esa fecha, cuando eso ocurre, parece un punto de partida. Tú sabes bien que el grado de la velocidad con la que se van empatando las fechas de fuego nuevo de las Pléyades con el fuego nuevo del año nuevo es de un día cada 71.2 años. Por lo tanto, es un ciclo lento. A veces al rato hablamos de eso. Pero el caso es que hay algunas representaciones en los códices, particularmente 4 fuegos nuevos que aparecen en el códice Borgia, que corresponden al fuego nuevo del año, no al fuego nuevo pleiadiano. ¿Okay? Eso es importante. No es una confusión de fechas ni nada, sino que cada evento tenía lo suyo. En el fuego nuevo del año no se hacía con la intención que el fuego nuevo pleiadiano, este tenía otra intención. Pero la idea de hacer un fuego para marcar una ceremonia, un ciclo y demás es demasiado obvia. De hecho, probablemente cada veintena encendían un fuego en algún momento para marcar el inicio de la luz y demás. Entonces uno tiene que saber distinguir entre las fuentes. Oye, traje aquí un materialito si quieren que lo compartamos, es sobre náhuatl.